Vamos a pedir que pase por aquí nuestro pastor invitado, el pastor Víctor Archila. Él se va a presentar, va a platicarnos un poquito de su iglesia y su ministerio. Así que una vez más lo recibimos con un aplauso y, hermano, Dios me lo bendiga. ¿Me escuchan ahora? Perdón, pero en mi pueblo no hay de estas cosas, hermano. Me da mucho gusto conocerles. He escuchado, tal vez si le quitan un poco de eco al micrófono, se lo voy a agradecer. He escuchado varias frases o quotes, como se dice en inglés. He escuchado, por ejemplo, cuando uno conoce a un ministro, conoce al ministro y sus libros. Cuando uno conoce a un ministro, uno conoce su iglesia. Pero nada de eso me hace clic. Yo creo que cuando uno conoce a un ministro y conoce a su esposa y a sus hijos, creo que está conociendo mucho más que libros y que iglesia. Porque al final la esposa y los hijos reflejan quién es el hombre que está detrás de ese ministerio. Así que agradezco al Señor por los hermanos, el pastor Jonathan y su esposa Carla, y conocer a su familia, y la tarea suya y también la mía se va a estar orando por ellos. No quisiera mucho hablar de Heraldos. Heraldos es un ministerio que nació con el anhelo de llevar hombres o traer hombres a predicar la sana doctrina y abrirse a todo tipo de iglesias para que vinieran a escuchar la sana doctrina. Así que puntualmente eso es. He traído algunos flyers para dejarles si ustedes quieren asistir a la próxima actividad de Heraldos. Me acompaña mi esposa, soy pastor, he estado pastoreando por 34 años, 32 años, en Dallas, Texas. Me acompaña mi esposa Glenda, que estuvo ayer con las hermanas, y para nosotros es un privilegio predicar la palabra. Cuando veo que Glenda va a predicar, veo en ella una mujer que donde le toque predicar es muy temerosa de la palabra, se rehúsa a predicar la palabra. Por supuesto que no la obligo, pero me encanta ese temor que tiene para la palabra. Así que agradezco al Señor por este privilegio de poder predicar la palabra hoy. Y vamos a entrar de lleno a la palabra. Por favor, le voy a pedir que abra su Biblia en Filipenses capítulo número 2. Filipenses capítulo 2. Y vamos a leerlo juntos. Déjeme que ponga el reloj. Algunas veces pongo mi reloj 20 minutos después de haber empezado, a propósito, para que tenga más tiempo para predicar. Pero Filipenses capítulo 2, si usted ya lo encontró, acompáñeme por favor en la lectura. Vamos a leer del versículo 1 al 4, Filipenses 2, 1 al 4 dice: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo. ¿De qué manera? Pregunto. Siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con una actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Versículo 4. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Señor, te agradecemos esta hermosa mañana, el privilegio que nos das de adorar juntos, de exaltarte, Señor. El privilegio que nos das de compartir con aquellos que tú has redimido a través de la redención de tu Hijo. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra nos permite abrirla y poder, Señor, estar delante de tu mandato, de tu verdad. Por favor, Señor, que
Que esta palabra nos santifique, que esta palabra nos convenza, que esta palabra nos redarguya, que esta palabra despierte en nosotros los afectos que solamente tu palabra puede traer. Señor, si aquí hay gente que no te conoce, que también la verdad del Evangelio traiga arrepentimiento a sus vidas. Danos el entendimiento para poder explicar y para poder escuchar. Que mientras nosotros estamos delante de tu palabra, que podamos glorificarte, Señor. Esta audiencia escuchando con ese respeto reverente a tu palabra. Y que mi corazón y mi mente no se salgan del texto y pueda ser fiel a tu palabra. Así que nos ponemos en tus manos, Señor, y que todo lo que hagamos sea siempre para tu gloria. Te lo suplicamos, te lo pedimos en los méritos de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Han habido iglesias históricas a través de 2000 años de historia de la iglesia. Por ejemplo, en Apocalipsis, el capítulo 1, 2 y 3 nos habla de las 7 iglesias históricas que hoy se han convertido en museos para ir a hacer un viaje y ver esas iglesias. Pero también quiero concentrarme en una iglesia histórica del movimiento presbiteriano. Era una iglesia históricamente sólida y muy respetada como una iglesia evangélica y presbiteriana en Filadelfia. De hecho, esta iglesia comenzó a mediados de 1800. Esa iglesia tuvo varios ministros que llevaron la iglesia más allá de solamente Filadelfia. Y fue conocida no solamente en todo Estados Unidos, sino que en todo el mundo. ¿Por qué fue conocida? Porque se centraba en la predicación expositiva. Su doctrina era una doctrina reformada. Así que a lo largo del siglo XX y del siglo XXI, esta iglesia bendijo a muchas otras iglesias y a muchos ministros. Uno de los pastores de esta iglesia, tal vez si usted ha estudiado teología, lo va a reconocer, Donald Barnhouse, un ministro que escribió tal vez el mejor comentario del libro de Romanos. Él pastoreó 30 años esa iglesia. Luego, después de él, en 1968, el pastor Montgomery, tal vez lo conozca también, o escuchó de él, de 1968 a 2000, este hombre tuvo que enfrentarse a la denominación presbiteriana, una denominación que conocida como PCUSA, y que fue la que se desvió del movimiento presbiteriano, abrazando la doctrina del liberalismo, donde entraron cosas como la ideología de género. Obviamente ellos tuvieron un enfrentamiento con el pastor Montgomery, a tal punto que tenían que decidir, en este caso la iglesia tenía que decidir que debía separarse porque estaban atentando contra la verdad de Dios. Así que esto causó una ruptura, pero el pastor Montgomery, un hombre firme, un hombre fiel a la palabra y un hombre brillante, profundamente reformado, en vez de pelear públicamente con esta situación, él reunió a los ancianos. Reunió a los ancianos y a la congregación. Eso es integridad y también es valentía. Y este hombre les dijo a sus oyentes y a los ancianos que su principal preocupación, escuche no era ganar un conflicto. Él no pensaba pelear contra la denominación, porque no buscaba ganar un conflicto, sino guardar el testimonio. Él quería guardar el testimonio. La iglesia se separó de la denominación. Claro, hubieron pérdidas de miembros, hubieron pérdidas de líderes que se quedaron con la denominación. De hecho, él dijo, yo prefiero mantener la unidad del Espíritu con aquellos que aman la verdad de Dios, sin desgastarme en una pelea. Esta historia nos enseña que la unidad del Espíritu es más importante que cualquier interés propio, y que nosotros no producimos la unidad, y que cuando hay gente que ha abrazado una herejía o algo que atenta contra la verdad de Dios,
Nosotros no somos el Espíritu Santo para mantenerlo ahí pegado a nosotros. Y esto fue en realidad lo que hizo el pastor Montgomery. Pablo despliega en este texto de Filipenses capítulo 2, versículo 1, de Filipenses del 1 al 4, despliega 4 principios que te revelan la unidad del Espíritu. 4 principios que te revelan la unidad del Espíritu. El primero es el ánimo en Cristo. El segundo es el amor que alienta. El tercero es la armonía en el Espíritu. Ánimo en Cristo, el amor que alienta, la armonía en el Espíritu. Y el cuarto es el afecto entrañable. Es importante entonces para nosotros entender esto, pero antes de empezar a aplicar el primer punto, es importante, hermano, que usted y yo podamos entender verdaderamente qué es la unidad. Tal vez el 95% de los que están aquí me van a decir, hermano Víctor, yo ya lo sé, qué bueno. Pero si hay uno solo o dos que no saben, por ellos definiré un poco la unidad. Y para usted es seguro recordar qué significa esa unidad. Y la verdadera unidad, hermano, es la unidad del Espíritu. Se basa en la insondable unidad de la Trinidad. Se recuerda Juan capítulo 17 donde Jesús está orando y le dice al Padre, Señor, yo te pido que ellos sean uno de sus discípulos y la iglesia como tú y yo somos uno. Así que la unidad del Espíritu no es un club, no es un equipo de fútbol, de básquetbol, no son los Dodgers que acaban de ganar la Serie Mundial donde juegan juntos, pero es lo único que hacen juntos. Esa no es unidad. La unidad de la iglesia es la que provee el Espíritu, pero que está basada en la unión. Es una unión eterna, celestial, que está basada en la unidad entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Por qué es eso tan importante? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y la cabeza de esa iglesia es Jesucristo. Por eso es importante entender esto. Así que el fundamento de la unidad está determinado por la respuesta del Padre a la oración de Cristo en Juan capítulo 17, versículo 21 al 23. Para que todos, dice el Señor Jesucristo en su oración, para que todos, y ese adjetivo todos significa toda la iglesia, todos aquellos que salvaría desde el aposento alto, o a todos los que ha salvado, hasta el último salvo, que solo Dios sabe quién es. La respuesta a esa oración se empezó a cumplir cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre aquellos primeros 120 hombres. Esta unidad esencial de todos los creyentes en el cuerpo de Cristo debe manifestarse en la vida de cada creyente. Si hay 10 personas nacidas de nuevo y obviamente son templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a impulsarlos a que vivan en unidad. Pero si hay 5 que dicen que son creyentes y no lo son, entonces esto no va a funcionar. Uno de los principales objetivos de Satanás es quebrantar la unidad de la iglesia. Hermanos, Pablo le escribe a los filipenses, una iglesia ejemplo, una iglesia que pareciera que no tenía ningún problema, pero si usted estudia el contexto histórico y lee toda la carta, se va a dar cuenta que Pablo estaba preocupado porque habían 2 hermanas que estaban peleando entre sí y que eso estaba atentando contra la unidad de la iglesia. Y Pablo está preocupado por eso y escribe eso. Por eso escribe, una de las razones por las que escribe Filipenses. Así que el reto de preservar la unidad del Espíritu es permanente. Una iglesia puede estar muy sana y creciendo, pero necesita el pastor, los líderes y la congregación saber que la unidad es vital, fundamental. Una demanda de Pablo, pero una demanda del Señor a la iglesia. Efesios 4, usted lo puede leer y ahí está de nuevo esto, una iglesia dividida, una iglesia sectaria, una iglesia pendenciera o violenta. Esta pendenciera habla de eso, está enferma de una debilidad espiritual. Y esto es
fundamental. El esfuerzo por mantener, mis amados hermanos, el restablecer la unidad espiritual de una congregación es posiblemente el reto más difícil y continuo que enfrentan los líderes, porque uno no puede obligar a nadie. Esta es una obra del Espíritu. El amor, hermano, de un nacido de nuevo se evidencia, no se impone. La ofrenda no se impone. La ofrenda, como el amor, como la unidad, es el fruto, por decirlo de alguna manera, o es lo que brota naturalmente de un corazón regenerado. Usted ama porque Dios lo ha amado. Dios ama porque Él es amor. Él es la fuente del amor. Nosotros podemos amar porque Él nos ha amado. Y nosotros entonces anhelamos ser parte de la iglesia y nos negamos a nosotros mismos porque es la unidad del Espíritu. Y esto es vital. El único peligro que amenazaba a la iglesia de Filipos era la falta de unidad. En ese sentido, esa amenaza que enfrentaba a la iglesia sana, estaba en peligro, en un peligro de dividirse. MacArthur acertadamente dice, es una unidad espiritual, no eclesiástica, es espiritual. Claro, terminará siendo eclesiástica en el sentido de que pero es primero espiritual. Nace más del corazón que de las creencias. Yo creo en la unidad, sí, pero creer es fácil. Aquí el punto es vivir con esa unidad. Y un ejemplo de eso es el hogar. ¿Cómo vives tú en tu casa? Si tú eres cristiano y tu esposa es cristiana, esa unidad se debe de evidenciar naturalmente. La unidad es una señal de madurez y una señal de amor. Porque el amor se niega a sí mismo. Porque el amor no se cree más que los otros. El amor del esposo él no se cree más que su esposa. Él no espera que su esposa lo sirva. Él no espera que su esposa lo entienda. Él va a servirla. Él va a amarla. Él va a soportarla. Porque también al final el esposo se casó con una pecadora. El silencio me preocupa, hermano. Pero de la misma manera, hermanas, también usted se casó con un pecador. Así que tenemos que entender la importancia de la madurez que tiene que ver con la unidad. Así que la unidad no se fundamenta en sentimientos, sino en la obediencia resuelta, decidida, cuidadosa y atenta para obedecer lo que la palabra del Señor lo dice con claridad. Por ejemplo, si nosotros regresamos a Filipenses, vaya conmigo a Filipenses de nuevo, capítulo 4, usted aquí se va a recordar de lo que le dije, capítulo 4, por ejemplo, versículo 3, Pablo, mire lo que dice. Voy a leer desde el 1. Así que, hermanos míos y amados, en el capítulo 4, añorados, gozo y corona mía, estén firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia, y escuche esto, ruego. Él pudo haber dicho, demando a Evodia y a Sintique. Él dice, ruego a Evodia y a Sintique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Evodia y Sintique están inscritos en el libro de la vida. Y también los demás colaboradores. Así que yo les ruego a esas mujeres, a esas hermanas, a esas hijas del Señor, y también les ruego a los líderes de la iglesia que se apresuren a hacer algo para que la iglesia de Filipenses ellas no destruyan la unidad de la iglesia, porque obviamente unas estaban con Evodia y otras estaban con Sintique. ¿Todavía está aquí conmigo? Ok. Solo le estoy explicando un poco, o mejor dicho, solo le he explicado un poco de esto. Hermanos, esta unidad que la palabra
tanto enfatiza y que es interna y no externa. Externa se manifiesta, es natural porque se manifiesta. Interna, es una unidad interna, es intrínseca en la vida del creyente. Él quiere pertenecer a la iglesia porque es parte de la iglesia. ¿Se recuerda cómo usted se hizo miembro de la iglesia? Si vamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, ahí nos dice que fue por el Espíritu Santo que fuimos bautizados en su cuerpo, dice. Habéis sido bautizados en el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, en el cuerpo de Cristo. Ok, la palabra bautizado no está traducido, está transliterado, es decir, suena casi igual como la palabra griega. Entonces lo que hay que entender ahí es que la palabra bautizado significa sumergido. Así que entonces la idea de Pablo, lo que está transmitiendo Pablo es: ustedes fueron sumergidos por el Espíritu Santo en la iglesia. Así que usted no se hizo miembro de la iglesia de Cristo cuando usted se hizo miembro de esa iglesia, sino que usted fue miembro de la iglesia cuando el Espíritu Santo lo sumergió en la iglesia del Señor Jesucristo, y por lo tanto Él lo guió a llegar a una iglesia bíblica. No es una imposición exterior. No se trata de decirle al hermano: o usted se une a la iglesia o lo expulso públicamente. Ok, dicho esto, empezamos a predicar. El primer punto es el estímulo en Cristo, el amor, el ánimo en Cristo. El primer punto es el ánimo en Cristo. Y nosotros entonces aquí tenemos esta primera bendición, por decirlo de alguna manera. Y cuando nosotros leemos, por ejemplo, por tanto, ese por tanto, así rápidamente, ahí en Filipenses, lo único que está haciendo es diciéndole a la iglesia: recuérdense lo que les dije en los versículos anteriores. ¿Y qué es lo que había dicho Pablo en los versículos anteriores? Voy a leer el 1, 21. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, eso significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, porque de ambas cosas me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Sin embargo, mire lo que Pablo está diciendo. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Así que Pablo tiene una preocupación por la iglesia. ¿Usted qué prefiere? ¿Estar en la iglesia o estar en el cielo? Me imagino que está en el cielo. Claro, obviamente cuando le hago la pregunta usted piensa en la muerte. Y dice: no, yo no quiero estar muerto, pero un día estará con Cristo. Sin embargo, continuaré en la carne. Bueno, el 25. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunden en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Ahí Pablo, ¿qué quiere? Pablo quiere ir a la iglesia de nuevo. Pablo está preso aquí, pero quiere ir a la iglesia. Ahora, vaya conmigo al versículo, sigamos con el 27. Solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o permanezca ausente, pueda oír, escuche esto, que ustedes están firmes en un mismo espíritu. Eso es unidad. Luchando unánimes por la fe del Evangelio. Eso es unidad. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios. Así que, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Hablando de la unidad. 29. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está aquí. Dicho esto, Pablo utiliza por tanto. Mis hermanos, está diciendo Pablo: por tanto, ya les dije que deben de estar en un mismo sentir. Ya les dije que deben estar unidos. Entonces ahora Pablo dice por tanto y utiliza 4 condicionales. Si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún efecto y compasión. Aquí hay 4 condicionales.
Para no hacérselo tan difícil gramaticalmente, básicamente ese condicional está funcionando como una declaración de verdad. Esto es verdadero. Se lo voy a explicar de esta manera. Es como que la esposa le diga a su esposo: mi amor, si soy tu esposa, ella no está dudando, lo está diciendo de una manera retórica. Si soy tu esposa, debes amarme. Es una verdad bíblica. Ella no está cuestionando si es tu esposo o no, simplemente le está recordando de repente por un trato brusco, unos 3, 4 días: si soy tu esposa, por favor, recuérdate que debes amarme. Entonces Pablo aquí no está dudando que los filipenses no fueran hijos de Dios. Está afirmando 4 cosas que nos van a ayudar a entender la unidad. Y aquí es donde, por eso es importante ese por tanto. Pero dicho esto, hermano, esta construcción gramatical que hace Pablo, podía que alguien entendiera esto como: si acaso ustedes tienen un estímulo en Cristo. No está diciendo esto. Pablo afirma que verdaderamente los creyentes de la iglesia tienen esas virtudes. Así que al leerlo podríamos decir: por tanto, ustedes tienen ese estímulo en Cristo. Así que la unidad está definida, o está sostenida más que definida, porque la iglesia tiene el estímulo en su vida, el creyente en su vida, de ese estímulo del Señor Jesucristo. La palabra estímulo en griego, usted la conoce, la ha oído: paracleto. La palabra que aquí se utiliza como, se traduce como estímulo, y creo que la Reina Valera lo traduce como consuelo, es paracleto, es venir al lado. Eso significa venir al lado. ¿Y quién ha venido al lado suyo? Cristo Jesús. ¿Y quién ha venido al lado suyo? El Espíritu Santo. Los creyentes son templo del Espíritu Santo. No se le olvide, hermano, por favor. Usted, si es creyente, cuando quiere decir una mentirita, diría algún hermano, una mentira, hay algo que le redarguye. De repente usted tiene hambre y está en el supermercado y agarra una manzana y está a punto de comérsela y mira para todos lados y se enciende un bombillo rojo en usted. Cuidado. Claro, se la puede comer y pues si apagar solo le quita el sticker de la manzana y va y la apaga. Pero si usted es siempre el Espíritu Santo, hay un Espíritu que constantemente nos está guiando y nos está redarguyendo. Así que es vital esto, esa bendición de estímulo. Significa consolación, aliento, ayuda. Denota a alguien que viene al lado suyo. Esta verdad motiva a la unidad a través de la consolación y el aliento en Cristo. Pero esto también nos lleva a consolarnos unos a otros, a alentar a unos a otros. Cuando alguien peca, pareciera, hermano, que algunos de nosotros tenemos las tablas de la ley de Moisés para darle un tablazo al hermano que ha pecado. Debemos, claro, consolarlos, debemos exhortarlos a que se arrepientan, como el buen samaritano que sacó todo, dejó lo que estaba haciendo y llevó al que había sido asaltado. El consuelo para la vida cristiana es consecuente con Cristo mismo, que constantemente Él vivió de esa manera, trayendo consolación a los pobres, a los quebrantados. El secreto del triunfo de la unidad se alcanza solo en la vinculación con Cristo. Por favor, hermano, entiende, esto no somos robots, esto no es automático. Tú tienes que luchar contigo mismo. Yo tengo que luchar conmigo mismo, porque nosotros debemos de recordar que siempre, todos los días sale primero el yo. Un ejemplo: el frío que hay en estos lugares. Se va a poner más frío, me imagino, por ahí por enero o febrero. Y usted se despierta a las 5 de la mañana y su cuerpo se levanta con aquel deseo de orar. Dice: qué rico, me gusta orar en el frío. La mayoría no le dan eso. Tal vez algún hermano, una hermana lo hacen, pero la mayoría solo de sentir ese frío dicen: no, Señor. De todas maneras, ¿quién ha dicho que hay que orar a las 4 de la mañana?
El punto no es el tiempo cuando ora. El punto es que cuando usted se despierta y en su corazón entiende la importancia de estar en comunión con Dios, usted va a luchar contra usted mismo, contra lo que siente. Y la unidad puede, a todos nos pasa esto. Hay hermanos que para nosotros es fácil conectarnos con ellos, pero hay hermanos que son más difíciles. Esos deben ser sus desafíos. Los hermanos que son más difíciles para usted, vaya y mantenga esa unidad. En ese primer punto, lo que está diciendo Pablo es que usted debe ser un aliento como Cristo lo es para usted. Alentar a ese hermano, a esta hermana, alentarlo. O sea, estamos siendo nosotros proactivos en decir, obedeciendo la palabra del Señor. El secreto del triunfo de la unidad se alcanza en la vinculación con Cristo. Él es nuestro ejemplo. Segunda de Corintios capítulo 2, 14, Pablo dice: más a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Ese triunfo se manifiesta en obedecer la palabra, en luchar contra lo que nosotros no queremos. Mantener la unidad en la iglesia, ese es el triunfo de una comunidad que conoce a Cristo. Así que no se duerma, no piense que porque usted está escuchando la sana doctrina, los cantos los bendicen con sana doctrina. Todo eso es hermoso, pero cada uno de ustedes tienen que luchar para mantenerse unidos. No le deje la tarea solo al pastor y a los líderes. Esto no es solo tarea del pastor y los líderes, es una tarea de cada miembro de la iglesia. Tiene que entenderlo. Cuide la unidad de la iglesia. Tenga cuidado con eso. Un hombre que vivía en África contó que muchos viajaban kilómetros para ir a ver a un doctor, aunque había doctores cerca de ellos. Y un día el doctor que lo visitaban, la mayoría de gente le preguntó: ¿y ustedes por qué vienen hasta aquí? ¿Por qué caminan 20 kilómetros, 15 kilómetros si tienen doctores cerca? Y él le contestó: porque en usted no solo encontramos un doctor, sino que usted siempre nos da palabras de aliento. Claro, una palabra de aliento podría ser: hermano, aléjate del pecado. Yo estaré orando por ti. Pero si usted le dice: mira, eres un pecador, o te arrepientes o llamo al pastor, ese no es un aliento. No lo puede ser. O lo pongo en las redes sociales. Ya veo que ahora todo es una amenaza en las redes sociales. Yo te invito, hermano, que tú seas una voz que anime. Debe ser una voz que anime y que fortalezca a sus hermanos, aún en las peores situaciones. Así que aquí que tenemos ese ánimo, hermano, que la Biblia nos enseña que hemos recibido de parte de Cristo. Pero ese ánimo también, ese es nuestro primer punto, nos lleva a nuestro segundo punto. Y nuestro segundo punto tiene que ver con el amor que alienta. Hay un amor que alienta. Y nosotros tenemos que entender eso, ese amor que alienta. Que también, de la misma manera, se usa otra forma de paracleto en el griego, que significa, aquí sí, literalmente, una consolación. Si hay algún consuelo de amor, este es nuestro segundo punto, la segunda bendición en Cristo. Eso es un consuelo, eso es una realidad poderosa basada en el amor. Hermano, Dios odia el amor del mundo. Entienda, hay un amor mundano. No améis el mundo y las cosas que hay en él. Pero hay un amor que la fuente de ese amor, ¿quién es? Dios. ¿Con qué amor amas? Bueno, si tú amas a los que te caen bien, haces lo que hacen los inconversos. La capacidad de amar, hermano, a un enemigo solo se produce en aquel que el amor de Dios ha sido derramado. ¿Acaso nosotros no éramos enemigos de Dios y de Cristo? ¿Acaso Jesús en la cruz del Calvario, en sus 7 palabras, dijo: Señor, no los perdones, te pido que los destruyas, porque me han flagelado? Empieza por los fariseos, por los sacerdotes, por los escribas. No, ¿se recuerda de las palabras de Jesús en la cruz?
perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este segundo condicional, si hay algún consuelo de amor, nos habla, hermano, del amor con el que Dios nos ha hablado. Nos ha amado, perdón. Expresa en Cristo ese amor. El significado literal sería el consuelo. Es cuando se habla con alguien, con un creyente. Es un consuelo que alivia. Su significado básico es similar al paracleto, esto es consolación en amor. Vital. El consuelo de amor, hermano, es lo que el Señor ofrece a los pecadores indignos mediante la gracia salvadora. Y eso éramos nosotros. No merecemos el amor de Dios. No lo merecemos. Pero Dios nos ha amado. Así que lo único que nos queda es devolver lo que tenemos ahora. Es que esto es intrínseco. Usted no podía comer ni yo lo que comen los cerdos. ¿Por qué no podíamos comer eso? Porque inmediatamente nuestro olfato mandaría ese aroma para los cerdos, pero para nosotros un olor terrible, y causaría en nosotros náusea. Y si se atreve, si se tapa la nariz, si se atreve a comérselo, tarde o temprano el sistema digestivo va a expulsar a través de un vómito ello. ¿Por qué le digo esto? Se lo digo solo para que vea la naturaleza en ese sentido. El asunto de no poder amar, tener ese amor de parte del Señor, es no haber recibido el amor de Dios. Es una consolación en amor. Es ese consuelo de los que nos habla Romanos capítulo 5, versículo 5. Es ese amor que no merecemos, pero es una muestra de gracia, dándonos un amor tan hermoso como es el amor del Señor. Dios amó de tal manera, hermano, que dio a su Hijo en expresión de amor para salvar a los perdidos. La obra salvadora obedece al amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Merecíamos ese amor? No. Merecíamos ese regalo de amor. Dios no dijo los amo. Dios amó, de tal manera amó Dios al mundo que dio aquí a su Hijo Jesucristo. Así que el don de Dios, el amor de Dios se evidencia por el regalo de Dios. ¿Y quién fue el regalo de Dios? El Señor Jesucristo. Por eso nosotros creemos que la salvación es gratuita. ¿Pero gratuita para quién? Para nosotros. ¿Pero cuánto le costó a Dios? La vida de su Hijo. ¿Y cuánto le costó a Jesús? Su sacrificio. Ahora nosotros tenemos que responder. Así que la Biblia nos enseña que Dios decidió salvar al hombre. En otras palabras, la Biblia nos enseña que Dios decidió amar al hombre, o a los que escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para salvarlos. 2 Timoteo 1:9, 1 Pedro 1:18 al 20. El amor de Dios es incomprensible. Pero no necesitamos comprenderlo, porque el amor ha sido derramado sobre nosotros, así que solo tenemos que vivirlo. Un ejemplo, 1 Juan capítulo 3 dice, mirad cuál, escuche eso, mirad cuál amor, dice Juan, nos ha dado el Padre, 1 Juan 3:1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es un amor incomprensible. ¿Cómo puede Dios amar lo más feo del mundo? Que éramos los hombres pecadores. La primera palabra, mirad, o la primera frase, mirad cuál amor, tiene el sentido de mirar de qué lugar, o mirar de qué estilo, o de qué condición. Miren cuál al amor nos da el Padre. Miren la condición de ese amor. Miren de dónde viene ese amor. Miren la grandeza de ese amor. Y la iglesia debe reflejar el amor de Dios. La iglesia. No solo cuando el esposo se porta bien, también cuando el esposo se porta mal. No solo cuando la esposa se porta bien, también cuando la esposa se porta mal.
Porque yo sé que de repente las hermanas creen que los esposos son los más mal portados. Bueno, si de repente puede ser cierto en algunos casos o viceversa, pero si de repente usted tiene un esposo o alguien tiene un esposo que siempre se porta mal, ese Dios la está puliendo para que usted dé amor y amor y amor y amor. Y un ejemplo que la puede alentar, porque le estoy hablando de aliento y la estoy desalentando, y un ejemplo que la puede alentar es que usted se porta mal todos los días con el Señor. Y yo también. El amor de Dios es intrínseco, es decir, es parte de su naturaleza. Es parte de la esencia de Dios. Y entonces el creyente debe tener también intrínsecamente ese amor. Eso lo sabemos por Deuteronomio 7, versículo 7, versículo 8. El amor de Dios es eterno. Es decir, nunca se acaba. ¿Se recuerda usted lo que dijo Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 3, versículo 13? Con amor eterno los he amado. ¿Por qué? Porque Dios ama con amor eterno. Porque Él es eterno. Y al ser eterno, todas sus perfecciones son eternas. El amor de Dios no se acaba. Por eso la pregunta que se hace algunas veces, ¿tiene Dios amor? Y si fuera un examen de teología, pusiéramos sí. Y entonces le pondrían una gran X. No, Dios no tiene amor. Dios es amor. Claro, como no es un examen teológico, usted podría decir sí, pero el punto, la verdad de la perfección del amor de Dios es que Dios es amor, es la fuente del amor. Y si usted es su hijo, el amor de Dios ha sido derramado sobre él. Sus bendiciones, sus favores, hermano, no pueden separarse de su amor. Sus bendiciones, sus favores no pueden separarse de ese amor. Y tú tienes que amar así para mantener esa unidad en la iglesia. Estoy terminando el punto 2. Durante el incendio de Londres de 1666, mucha gente perdió sus casas. Y la iglesia reformada abrió las puertas. La iglesia de Tomás Vincent abrió sus puertas día y noche. No podía devolver las casas, pero ahí tuvo a la gente cuidándola, alimentándola, animándola, mientras el gobierno o ellos podían hacer algo. Así que oraron por ellos, los animaron, compartieron su pan y sus alimentos. Y todos, o y muchos de los que estaban ahí, empezaron a entender el amor de la iglesia. Mis amados hermanos, sé un creyente que consuela a otros en medio de sus crisis. Hay gente que cuando uno le cuenta un problema, y a mí me pasó esto, fíjese que a mí también y peor que a usted, lo primero que sale es el ego. No es el momento de contar que usted es casi prima de Job. No se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de que usted comprenda que hay momentos en que debemos de olvidarnos de nosotros y escuchar a la gente. Escuche al que necesita ese consuelo. Entonces esto nos lleva a nuestro tercer punto, a la armonía en el espíritu. Siempre estamos en el versículo 1, se da cuenta que no hemos cambiado de versículo. Por tanto, si hay algún estímulo, ahí está en Cristo, ahí está el primer punto. Si hay algún consuelo en amor, ahí está el segundo punto. Y si hay alguna comunión del Espíritu Santo, una armonía. Pongo armonía solo para literal, para que le sea más fácil a usted que se le quede. Ánimo, amor, armonía y el último afecto. Si hay alguna comunión del Espíritu, aquí tenemos la tercera bendición que sostiene la unidad. El aliento sostiene la unidad. El estar alentando sostiene la unidad. El amor, por supuesto que sostiene la unidad. Y luego tenemos aquí la armonía, esa comunión con el Espíritu Santo. En Cristo también hay comunión con el Espíritu Santo. Es por Él que se produce la unidad, como lo dice Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3. Y la comunión entre cristianos
La comunión, mire qué importante, la comunión, hermano. ¿Cómo está tu comunión con los hermanos? Tal vez tú tienes 5 meses de estar aquí en la iglesia y te quejas constantemente con tu esposo. A mí nadie me saluda en la iglesia. Nadie me saluda en la iglesia. Le doy un consejo al esposo cuando su esposa le diga eso o viceversa. Ponte en la puerta, hermana, y saluda por 3 meses a todos los hermanos que entran y salen de la iglesia, a menos que el pastor te quite. Y vas a ver que después de un tiempo todos te van a saludar. Claro, no se trata de que a ti te tienen que saludar para saludar, pero te estoy dando un ejemplo cuando la gente se queja de ese tipo de cosas. Nadie me voltea a ver, nadie me invita, nadie me llama para cuando es mi cumpleaños, nadie me da un regalo. Bueno, qué bueno que nadie hace eso. Empiézalo a hacer tú. Siempre estamos esperando, y eso tiene que ver que nos traten bien, y eso tiene que ver con nuestra arrogancia disfrazada de humildad. ¿Sabes que el orgullo de muchos es ser humilde? Aquí está este 4 punto. La relación de una verdadera comunión se expresa en unidad al amor de los unos por los otros. Ese amor es el amor de Dios, sin reservas, una entrega. No procede del espíritu del hombre, procede de Dios, procede de lo que ha hecho el Espíritu Santo, procede de un corazón que regenerado. Y hay una comunión con el Espíritu Santo horizontal y vertical. Por ejemplo, la relación vertical es la relación vertical, ¿verdad? Es mi relación con el Espíritu Santo, mi relación con Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Esa relación de unidad con el Espíritu Santo, que es vertical, con Dios Padre, que es vertical, vertical, se va a convertir en una comunión ¿qué? Vertical, con los hermanos de la iglesia, pero en horizontal, que se va a convertir en una bendición a la iglesia. La iglesia debe cuidar la unidad del Espíritu. No la puede proveer. Tú no provees la unidad, es el Espíritu Santo, pero sí debes mantenerla, guardar esa unidad, como en una relación vertical, para que eso se convierta en una relación horizontal. Como la paz de Dios viene a tu corazón cuando hay arrepentimiento, y ahora tú tienes una paz vertical, para que luego se convierta en horizontal. Tú tienes paz contigo mismo y puedes tener paz con los hermanos, aunque ellos no estén en paz contigo. Algunos no están en paz contigo. Así que esto tiene que ver con lo que estamos hablando. De nuevo, 1 de Juan 1:3. La comunión entre creyentes es la consecuencia de la comunión con el Padre y el Hijo. ¿Por qué es importante todo esto, hermano? ¿Por qué es importante todo esto? Bueno, porque la comunión vertical se traslada a la experiencia horizontal por la presencia trinitaria en cada creyente. Por eso es importante. Los científicos afirman que los árboles más altos del mundo, los secoya, en California, los puedes ver, y no tienen raíces profundas porque son árboles gigantescos, pero sus raíces son superficiales, pero se extienden hasta 30, no me recuerdo si pies o metros, para entrelazarse unos con otros, de tal manera que por eso esos árboles se sostienen, porque están agarrados unos con otros. Esto ilustra la unidad del Espíritu. La iglesia debe estar fuertemente arraigada unos con otros. Pablo lo dijo, si te lo leí en capítulo 1, peleando unánimes por la fe del Evangelio. Y por eso es importante. ¿Cómo vives con eso? Anima, alienta a tus hermanos. Ámalos, ama a tus hermanos. Promueve la armonía de la unidad del Espíritu. Mis amados, no seas parte de la iglesia solo los domingos.
No seas parte. Por el contrario, que tu comunión se evidencie en sostenerse unos con otros continuamente. Que tu comunión se evidencie en sostenerse unos con otros continuamente. Ahorita vas a decir gloria a Dios, porque llego a mi último punto: el afecto y compasión. El texto literalmente dice, leo: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión. Una traducción de estas dos palabras es una entrañable misericordia, o un afecto entrañable. ¿A qué se refiere? Ellos utilizaban esa palabra para hablar de las entrañas internas, como una imagen retórica de decir: este amor está metido hasta tus huesos, está dentro de ti. Entonces Pablo está diciendo, ustedes tienen ese afecto, esa entrañable misericordia, ese entrañable amor, está en ustedes. Por eso es que el apóstol dice: si hay algún afecto y compasión, ¿lo hay en ti? La idea general es que Cristo está, la idea general es que en Cristo está la manifestación de un amor desinteresado. Es un afecto entrañable que define a un creyente vinculado con Cristo Jesús por medio del Espíritu. Las entrañas de misericordia es lo que Dios mostró hacia los pecadores en Lucas capítulo 1, versículo 78. Ese afecto entrañable es la expresión suprema de compasión hacia el necesitado. Cuando tú miras a un hermano orgulloso, lejos o alejado, cerrado como una pared, él o ella son necesitados. Esa expresión de amor permea al creyente para que pueda vivir con ese amor. En otras palabras, para que pueda expresar lo que Dios expresa por nosotros. El Espíritu de Cristo hace trascendente a Cristo en el cristianismo. ¿A través de cómo? ¿A través de qué? Del amor, con ese afecto entrañable. Una vida sin Cristo es una vida sin amor. Por tanto, es una vida sin vida. Una vida sin Cristo es una vida sin amor. Por tanto, es una vida sin Cristo. La misericordia, hermano, es el amor compasivo hacia los males de otros. Es lo que permite a Dios amar al miserable. La misericordia son los brazos del Padre extendiéndose para abrazar al pródigo. Lucas 15:20, en su estado de miseria. La palabra misericordia aparece solo 5 veces en el Nuevo Testamento, y todas ellas están vinculadas con Dios, porque Él es un Dios misericordioso. Y entonces, cuando nosotros entendemos esto, entendemos que en el versículo 2, 3 y 4, Pablo nos dice 4 cosas que solo te las voy a decir rápidamente. En el 2 habla de esta unidad. Esa unidad conlleva humildad en el versículo 13. No puede haber unidad si no hay humildad. Y humildad es esta. Pablo dijo: yo soy el más pequeño de los apóstoles. ¿Lo era? Y después Pablo dice: yo soy el más pequeño de los santos. O sea que si Pablo estuviera en esta congregación diría: yo soy el más pequeño de todos los que están aquí. ¿Lo era? Bueno, desde el punto de vista de su humildad, sí. Desde el punto de vista de nosotros, tal vez fue el más grande apóstol. Pero el punto no es si lo era o no. El punto es cómo nos ilustra su vida lo que él dice: yo soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol. Y luego dice: yo soy el más pequeño de los santos. Y luego cambia en su última descripción del mismo y dice: yo soy el peor pecador.
Algunas veces las peleas matrimoniales señalan que hay en el corazón. No, si por qué me casé contigo, si tú eras un pobre, vivías en los arrabales de México, ¿cómo es posible? Eso está mostrando que ves a tu esposo, o siempre has visto a tu esposo como menor. Mientras Pablo siempre se consideró el menor. Unidad, humildad. Y por último, hermano, penúltimo, un temor, una solicitud, es decir, solícitos. El texto 4, versículo 4, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más los intereses de los demás. Es decir, si alguien tiene a su hermano en alta estima, prestará atención. Es decir, ve a los demás mayor que él. ¿Qué es un pastor en la iglesia? ¿Quién es el pastor? ¿Qué es más que quién es? ¿Qué es el pastor en la iglesia? Es solamente un hombre con un don. Con un don que lo pusieron, con un don para pastorear la iglesia con la palabra. ¿Cuál es la autoridad del pastor? ¿Qué autoridad tiene usted, hermano Víctor, en la iglesia? Ninguna. Solo cuando hablo la Biblia y predico, ya sea desde el púlpito o aconsejando. Bueno, y entonces ¿quién toma decisiones si compramos un templo o no, si hacemos esto o aquello? Bueno, debe haber un equipo de ancianos que se decida. Pero usted viene y me pregunta, amigo, viene una oveja de la iglesia y me pregunta, hermano, ¿usted qué piensa? ¿Compra un carro del año o compra un carro usado? Pues pregúntele a su esposa, hermano. ¿Yo qué tengo que ver con eso? No, pero usted es mi pastor. Que sea su pastor no quiere decir que le vaya a decir que compra. Hermano, ¿me va la corbata con el saco? Lo lamento. Cuando nosotros sentimos, estamos metidos en todo, porque la gente nos quiere meter en todo. Hermano, ¿quién es mejor? ¿Real Madrid o Barcelona? No se meta a eso. El pastor no tiene ninguna autoridad, solamente la autoridad es que cuando habla la palabra y es fiel a ella. Terminemos. Este afecto entrañable, debemos entender, hermano, que es como el amor profundo que siente una madre cuando sabe que está embarazada. Es entrañable. Las mujeres son las primeras que empiezan a amar a ese hijo. Y luego, después de 2 o 3 meses, como el esposo no dice nada, le preguntan, mi amor, ¿y qué sientes tú? Y el esposo o se va a buscar una regañada o mejor miente. Y le dice, no, pues yo siento un amor profundo. Pero hay algunos que decimos, no siento nada. Y entonces se lleva un regaño, sí, qué bárbaro, voy a orar por ti, convertirte. El punto está en que la mayoría de hombres, despertamos cuando vemos al hijo nacer. Pero ustedes tienen esa ventaja. Ese es para ilustrar un amor entrañable. Y esto es hermoso. La unidad será promovida y la gloriosa comunión se mostrará ante el mundo en toda su hermosura cuando estemos unidos unos con otros. Terminemos, hermano. El pastor Montgomery, de la historia que le conté, dijo, no podemos permitir que la verdad que predicamos sea anulada por la manera en que peleamos por ella. Escuche esa. No podemos permitir que la verdad que predicamos sea anulada por la manera en que peleamos por ella. No permita que su iglesia pierda la unidad por pelear con ciertas circunstancias. Algunas, obviamente, tienen que alejarse de la iglesia. Ese fue el momento en que la congregación del pastor Montgomery entendió que el problema ya no era la denominación, sino el corazón con el que responderían. Muchos testigos cuentan que mientras la iglesia se acercaba a la separación final,
repetían una y otra vez, él repetía una y otra vez desde el púlpito: la unidad no significa ausencia de diferencias, sino presencia de gracia. La unidad en la iglesia no significa que no hay problemas, pero la gracia va a ayudar a los líderes y a ti a resolver esos problemas. Hoy hemos estudiado 4 principios bíblicos que reflejan esa unidad: el ánimo en Cristo. Si Cristo te ha animado, sea un instrumento de ánimo para otros. Aliento, si el amor divino te ha animado o consolado, muéstralo con hechos concretos a tus hermanos. Armonía, si vives unido a Cristo, entonces vives en armonía y deja de vivir para ti, perdón. Y por último, afecto, si has sido amado entrañablemente, entonces ama profundamente con misericordia y paciencia. Oremos. Señor, gracias por tu verdad. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a mantenernos viviendo en unidad. Ayuda a esta iglesia hermosa que tú has levantado para que sostenga la verdad en lo alto en esta ciudad. Ayuda a los pastores, a la iglesia en general, y que puedan activamente juntos luchar por mantener esa unidad. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.